Bueno, hola, buenos días. Yo soy Mónica Benítez Díaz, soy rotante externa, vengo desde Plasencia y soy residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Voy a dar una sesión acerca de la psicodermatología o la medicina psicocutánea, que es un término bastante moderno. Vamos a hablar un poquito, voy a introducir un poco lo que es el concepto de la psicodermatología y luego vamos a hablar de una serie de enfermedades o patologías. Incluiremos un poco de creencias delirantes, comportamientos obsesivos compulsivos, trastornos de la alimentación, prurito psicógeno, enfermedades ficticias de la piel, autolesiones deliberadas y luego hablaremos, para terminar, de otros temas un poco más aleatorios. Bueno, se dice que la piel es el espejo de la mente. Entonces, últimamente está surgiendo esta subespecialidad dentro de la dermatología, que es bastante específica y cada vez más reconocida e importante. La mayoría de los pacientes que llegan al dermatólogo con estas patologías son bastante reacios a asistir al psiquiatra en sí, porque para ellos no tienen patología psiquiátrica. Existe una interacción bastante compleja entre el cerebro, los nervios cutáneos, el sistema inmunitario cutáneo y la piel. Este tipo de interacción entre la psique y la piel lo podríamos agrupar en 4 grupos. Podemos tener trastornos principalmente cutáneos que pueden influenciarse por factores psicológicos, por ejemplo, en la psoriasis. Luego podemos tener alguna enfermedad psiquiátrica primaria que llega por primera vez al dermatólogo en vez de al psiquiatra. Enfermedades psiquiátricas como resultado de alguna enfermedad dermatológica, como decíamos la depresión, la ansiedad y demás. O una enfermedad dérmica que tenga como comorbilidad otro trastorno psiquiátrico, por ejemplo, el alcoholismo. Aquí la regla de oro siempre va a ser tratar la piel y, por supuesto, la enfermedad psicológica subyacente. Empezamos entonces con las creencias delirantes. Un tipo de creencia delirante es la infectación delirante o enfermedad de Ekbom, que es una enfermedad poco común y muy incapacitante para el paciente. Se trata de un convencimiento, una creencia de que está infectado por algún material inanimado, ya sea un ácaro, un parásito, una bacteria, un insecto, un virus. Tiene una incidencia máxima a los 50 años y normalmente tiene un evento iniciador. Una picadura de un insecto real, una ilusión, que es una mala interpretación de una percepción real, o una verdadera alucinación como tal, que sería una experiencia sensorial en la ausencia de ese estímulo sensorial. En estudios se ha visto que en estos pacientes, si se le hace una resonancia magnética, hay anomalías en determinadas áreas corticales, en el cerebro medio, asociadas con la interpretación de las percepciones. Se sabe que hay una disfunción dopaminérgica porque estos pacientes precisamente mejoran con antipsicóticos antagonistas dopaminérgicos. Entonces, para diagnosticar esta enfermedad habría que hacer una anamnesis en la que el paciente nos cuente eso, la creencia de que está infectado, describirá una sensación de picazón, de mordedura, de hormigueo en la piel. La biopsia cutánea no tiene por qué ser necesaria, pero sí que nos puede valer para excluir otros diagnósticos diferenciales. Veríamos clínicamente unas escoriaciones localizadas, generalizadas, erosiones, incluso alguna ulceración. Aquí, por ejemplo, una infestación de parásitos en un paciente, creo, drogadicto o consumidor de anfetamina. Estos pacientes van a utilizar distintos instrumentos. Aquí, por ejemplo, vemos un paciente que utilizó unas bandas elásticas para impedir que el parásito o que los gusanos ascendieran por sus piernas, por debajo de la piel. Aquí otro que trajo un cubo con los especímenes de, no sé si se aprecia bien, de los organismos que creían que por los que estaba el infectado. Las comorbilidades de esto, pues normalmente existe una enfermedad afectiva subyacente, entonces tendríamos que tener en cuenta esta valoración con el posible riesgo de suicidio. De las lesiones puede haber sobreinfecciones bacterianas, dermatitis irritativa, úlceras, incluso las erosiones extensas que hemos hecho.
Entonces, lo más importante aquí, cuando nos llega este paciente a una consulta de dermatología, es evaluar la enfermedad afectiva que nos trae de base, la tendencia suicida y el uso que se suele acompañar de drogas y alcohol. Lo más importante es un enfoque empático y comprensivo y no decirle al paciente que eso lo tiene en su cabeza. Aquí como tratamiento, pues en función de lo que nos encontremos, lo que sospechemos, si nos parece que es una infestación primaria, lo primero lo que se dice, la primera línea es tratarlo con antipsicótico, con la risperidona, antipsicótico antidopaminérgico. Que luego el paciente nos viene también con esquizofrenia, depresión u otras patologías, pues ya veríamos un poco en función. Ahí tenéis un poquillo el esquema. ¿Vale? Y luego no olvidarnos de eso, de mirar cuidadosamente la ideación suicida para derivarlo al psiquiatra, el tratamiento de las lesiones locales, ¿no? y las sobreinfecciones que pueda tener, revisar la medicación que esté tomando el paciente por si tiene algún medicamento que pueda producir prurito y tratar el prurito como tal, con emolientes antihistamínicos o incluso fototerapia. Aquí la psicoterapia la ponían como tercera línea, pero decían que también, o sea, que lo ideal sería utilizarlo como tratamiento de primera línea. Luego pasamos a otra enfermedad, es el delirio olfativo o síndrome de referencia olfativo. Está descrito desde finales del siglo XIX, con casos descritos por todo el mundo. Se tratan de ideas delirantes de desprender mal olor corporal junto con alucinaciones de tipo olfativo. Es una preocupación constante por el paciente por su olor corporal, que normalmente lo describe como desagradable, como fecal, putrefacto, metálico. Es más frecuente en los varones jóvenes y después tiene otro pico de incidencia al inicio de la demencia o precipitado por la medicación dopaminérgica en el Parkinson. ¿Qué criterios diagnósticos necesitamos para definir esta enfermedad? Sería la preocupación por el olor corporal o halitosis a pesar de que el paciente esté seguro de que los demás no lo perciben. Reconocer que la preocupación es irrazonable o excesiva, causándole un malestar significativo o afectación de su calidad de vida, y que no ocurre como secundario a otros trastornos ni como consecuencia de toma de sustancias u otra causa orgánica. En el diagnóstico diferencial habría que excluir ciertas enfermedades psiquiátricas o alguna lesión cerebral orgánica que pudiera estar asociando estos síntomas. Tenemos que cerciorarnos de que no hay un olor corporal genuino. Y una curiosidad es que existe, por ejemplo, el síndrome del olor a pescado o trimetilaminuria, que es una enfermedad metabólica en la que se produce una incapacidad para eliminar compuestos de nitrógeno como la trimetilamina. Entonces se acumula esta sustancia en distintos fluidos corporales y lo podríamos detectar, como para hacer el diagnóstico diferencial, podríamos solicitar una analítica de orina donde se vería esta sustancia. Luego, la epilepsia una epilepsia del lóbulo temporal puede dar también alucinaciones olfativas comúnmente y habría que descartar otras enfermedades como depresión, trastorno obsesivo, enfermedad dismórfica corporal. Descartar enfermedades orgánicas cerebrales como una demencia, un Parkinson, incluso un tumor cerebral. ¿Vale? Tratamiento, pues en este caso lo más importante sería la terapia cognitivo-conductual y tratar al paciente con antidepresivos. Luego, el último de estos síndromes es el síndrome de Morguellón, que los pacientes definen como una sensación de hormigueo, escozor o mordedura por debajo de la piel. Son como pequeñas llagas que tienen en la piel que no sanan, de las que salen unos pequeños filamentos o gránulos o cristales similares a una fibra, ¿no? Aquí también un paciente trajo a la consulta, pues esos filamentos o esa fibra que decían que eran las que salían de su piel. Normalmente se acompañan con otra clínica más general, de dolor articular, de fibromialgia, de falta de concentración y de memoria. De hecho, en 2004 se fundó de manera ya oficial una fundación para la investigación de esta enfermedad. Incluso la organización estadounidense CDC comenzó un estudio epidemiológico sobre esta dermatopatía inexplicable. Se ha visto que algunos pacientes han respondido al tratamiento con pimocida y risperidona, siempre con antidopaminérgico, junto con los tratamientos de la piel y demás. Ahora pasamos al bloque de los comportamientos obsesivos compulsivos. ¿Vale? Aquí tenemos un poco los distintos tipos que vamos a ir explicando, pero primero comentamos unos principios generales del tratamiento de esta patología.
¿vale? Lo principal aquí sería la empatía y el apoyo por parte del profesional de la salud. Lo más importante es averiguar el por qué tiene esa patología y no el hábito en sí, ¿no? Sino la base subyacente. Nunca decir eso, que todo está en la cabeza y que necesita salir de eso. La psicoterapia es lo que suele producir una mejoría más significativa. Y la terapia cognitivo-conductual sola ya ha mejorado por sí sola a la mayoría de estos pacientes. ¿Vale? Hay algunos que tienen una personalidad subyacente más compleja que requerirán pues, derivarlos a un especialista. Hay programas o terapias de reversión de hábitos que podrían ser útiles, o sea, informar a estos pacientes de que existen este tipo de terapias, tratarlos con antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina, porque ya sabemos que empiezan a hacer efecto a las 4 o 6 semanas. Existen modelos a veces de trastornos del hábito que ayudan a conceptualizar y a manejar este tipo de conducta. El tratamiento siempre se basa en el trato adecuado de la piel junto con el de la base psicológica subyacente. Es una enfermedad, suelen ser enfermedades complejas, por lo que recomiendan tratarlas en equipos multidisciplinares de psicodermatología. El primero de estos trastornos obsesivo-compulsivos es el trastorno dismórfico corporal, que es una preocupación por un defecto real o imaginario en la apariencia física, o si hay una anomalía física leve, la preocupación es desproporcionada. Este trastorno es sorprendentemente común, el 1 o 2% de la población en general, con un predominio en las mujeres. Inicia normalmente en la adolescencia, pero puede empezar a cualquier edad. Tiene mejor pronóstico si empieza en la adolescencia. Es muy incapacitante para el paciente y quienes lo rodean pues pueden tener idea de referencia, creer que sus defectos lo han notado los demás y que han cambiado su comportamiento con respecto a ellos, ¿no? Hay alto grado de comorbilidad por estos trastornos del estado de ánimo, de fobia social. Entonces es importante de nuevo tratarlo en un servicio de psicodermatología, sobre todo tener cuidado con aquellos que buscan cirugía estética porque están como más obsesionados aún. Tenemos distintas escalas para evaluar este trastorno de dismórfico corporal. Aquí os he dejado una, la Yale Brown, que son como unas 10 preguntas que nos pueden hacer una idea sobre la repercusión que puede estar teniendo este trastorno en la calidad de vida del paciente. Hay también preguntas de cribado que se podrían hacer en la consulta de dermatología, ¿no? Para ver si este paciente tiene un trastorno dismórfico o no. Lo que nosotros podemos ver, pues no puede venir el paciente por eso, por un rascado crónico, por ejemplo, de la piel, con autolesiones deliberadas y con fobia social. Luego tenemos el líquen simple crónico y el prurigo nodular, que esto yo creo que sí que se ve más veces, ¿no? Con más frecuencia en las consultas de dermatología, que son un engrosamiento localizado característico en respuesta al frotamiento y al rascado repetido, con ciclos en el que el rascado provoca un prurito y a su vez el prurito provoca más rascado aún. Normalmente tiene un evento iniciador menor, como un traumatismo, una infección, una picadura de un insecto. El prurigo nodular sí que es un poco más complejo, más generalizado, pero ambos son bastante comunes. Hasta el 10% de la población lo padece. Podríamos dividirlo en dos poblaciones, una población de pacientes atópicos con piel atópica, con una edad media de 19 años, una adolescencia ya pasada, y pacientes con un rascado crónico de la piel, con una edad media ya superior y predominantemente en mujeres. También es característico que se da más en afroamericanos y en orientales que en la raza blanca. ¿Y en qué consiste? Pues suelen ser pápulas o nódulos con una hiperpigmentación característica, engrosado y grano grueso, en zonas de fácil acceso. Eso es lo más importante, que suelen ser en nuca, en los laterales del cuello, codos, muslos, rodillas y tobillos, en distintas etapas evolutivas también, desde pequeñas pápulas violáceas, con escoriaciones superficiales, hasta áreas crónicas con placas hiperkeratóxicas, con cambios de pigmento. Son también muy comunes los parches del líquen simple crónico en la vulva y en el escroto. Este rascado frotamiento lo suelen hacer con las manos, las uñas, el nudillo, incluso con instrumentos como el cepillo para el pelo o un bolígrafo. La mayoría son, algunas pueden ser acciones subconscientes, pero lo más común es que sean conscientes del rascado y que continúen con ese rascado hasta que alivie el prurito y lo reemplacen por dolor, ¿no? O molestia.
que es lo que se conoce como el orgasmo cutáneo. Existe evidencia, ¿no?, de que el rascado provoca cambios en neurotransmisores del cerebro que actúan como eliminadores temporales del estrés. El tratamiento de estos pacientes pues sería tratarle por un lado la piel, por otro lado el picor y por otro el hábito en sí. El hábito ya hemos dicho que con las técnicas estas de reversión de hábitos, el picor podemos utilizar antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, y en la piel emolientes o corticoides o ahorradores de corticoides. En algunos casos necesitamos realizar, por ejemplo, vendajes y oclusiones para evitar que estos pacientes se sigan rascando. Pasamos luego al trastorno del rascado, pellizcados de la piel. Se da hasta en un 2% de los pacientes dermatológicos, la mayoría con enfermedades atópicas subyacentes. Es más frecuente en las mujeres de mediana edad y tiene otro pico en la adolescencia y en la edad adulta temprana. Es más raro en niños pequeños. Normalmente tienen antecedentes de acné o de eczema, de ansiedad y depresión. Y antecedentes familiares de que haya habido alguna enfermedad crónica en la familia, ¿no? Estos pacientes admiten la necesidad de tener que rascarse y rascarse como respuesta normalmente al estrés. Pasan más de 3 horas al día pellizcándose, pensando en pellizcarse o resistiéndose a la tentación de pellizcarse. Y puede afectar cualquier área del cuerpo. Normalmente son rituales que llevan a cabo en el baño, a la hora de acostarse. Normalmente son conscientes y raramente lo utilizan como un estado de fuga. Las lesiones pueden ser bastante profundas, normalmente al alcance de la mano dominante, y dejan cicatrices crónicas, rosadas, algunas hipertróficas, otras atróficas, que pueden fusionarse con áreas lineales coalescentes, ¿no? Estos pacientes intentan ocultarlo, estos defectos, digamos, estas lesiones, con maquillaje, con ropa, evitando situaciones sociales, aumentando el consumo de alcohol y de tabaco. Y las complicaciones que podemos tener pues son las propias de la piel, una celulitis, bacteriemia, incluso septicemia. Sentimiento de culpa, raramente la amputación, pero ha habido casos de automutilarse el seno, por ejemplo, mamario, y de acción suicida también es bastante constante. Habría que hacer un diagnóstico diferencial con los trastornos ampollosos, como el pénfigo, lesiones escoriadas lineales, líquen plano, el lupus, y con el acné escoriado, que luego veremos más adelante. Son pocos los pacientes con acné que pueden resistirse a pellizcarse a las lesiones. Se describió en un principio, pero lo describió en niñas adolescentes con estrés emocional. Algunos desarrollan estas lesiones después de sufrir el acné, pero la mayoría no tenían un acné severo como tal. Es una variante del trastorno que hemos dicho antes, pero con lesiones exclusivamente faciales. Es más común en las mujeres jóvenes blancas, de raza blanca, y luego tiene otro pico de incidencia alrededor de los 30 años en las mujeres. Las lesiones se parecen a escoriaciones crónicas, predominantemente alrededor de la línea del cabello, en la frente, las mejillas preauriculares y en las áreas del mentón. La lesión crónica tiene una cicatrización atrófica blanca con una hiperpigmentación periférica, que es bastante característica. El tratamiento en estos casos sería pues el del acné, si hubiera un acné moderado severo, con retinoides antibióticos. Lo que sí es importante de aquí es tratar los posibles efectos secundarios del ámbito afectivo, por la base psicológica que suele tener. Luego pasamos a la tricotilomanía o tricotilosis, que está descrita desde el 1889 por Alopó, del griego trix, tilein y manía. Actualmente es más preciso utilizar el término tricotilosis porque se ha visto que no es una manía, sino más bien un trastorno del espectro obsesivo-compulsivo. Los criterios diagnósticos para poder diagnosticar esta patología sería que sea un arrancamiento recurrente del propio cabello con caída del mismo, que haya una creciente sensación de tensión inmediatamente antes de arrancarse el pelo, que haya luego un placer, una gratificación o alivio al arrancarse el pelo, que esta perturbación no se explica mejor por otro trastorno mental y que provoca malestar o repercusión en su vida diaria, en el trabajo, en el social, en otras áreas de funcionamiento. Más común en niños de 5 a 12 años y luego en estudiantes universitarios en la adolescencia. En el primer caso es más frecuente en los varones y es más benigno y autolimitado, y en los adolescentes es más común en las mujeres, una incidencia de 3,5 sobre 1 en las mujeres, ¿no?
En adultos luego se va dando más en mujeres y a mayor edad mayor prevalencia en mujeres. Las enfermedades asociadas que suelen llevar a estas patologías, pues suelen haber desencadenantes sociales, alguna disfunción familiar, es bastante común. Otros trastornos como morderse la uña, las autolesiones, el trastorno de la alimentación, suele haber una predisposición familiar, bastante común generaciones sucesivas con tricotilosis. Hay que considerar en esos casos una asociación con el abuso sexual o emocional en la infancia. Se trata de la compulsión irresistible con breve sensación de alivio o liberación cuando se arranca el pelo, pero rápidamente surge un sentimiento de culpa y de desesperanza. Sobre todo lo hacen se arrancan los pelos del cuero cabelludo, de las pestañas, la ceja, el vello facial y púbico. Hay que tener cuidado con una folitis crónica, que puede ser el primer síntoma que nos llega a la consulta, una foliculitis crónica de determinadas áreas. Con el dermatoscopio podemos ver las raíces la raíz de los pelos, observando cabellos rotos o diferentes longitudes, raíces traumatizadas. La biopsia no es necesaria, pero podemos hacerla para descartar otras causas como la alopecia cicatricial. Las complicaciones de esto no es solo que se arranque en el pelo como tal, sino la pérdida de la cicatrización del cabello, una foliculitis, formación de queloides en el cuero cabelludo y tricobezoar, que bezoar es la acumulación compacta de material, parcialmente digerido o no, que no puede salir del estómago. Esta patología es casi exclusiva de niñas o mujeres jóvenes con los pelos largos, que terminan haciendo una bola en el estómago por el propio peristaltismo. Entonces, hay que vigilar síntomas, cuando nos llega a la consulta, vigilar síntomas de distensión abdominal, de náuseas, de pérdida de peso, de anorexia, de mal aliento. ¿Vale? Aquí sí vemos, esto es sacado con una endoscopia, esto es bolas de pelo, en este caso el síndrome de Rapunzel, porque la cola puede llegar a medir, no sé si 195 centímetros, algo así de largo hasta el yeyuno, ¿vale? Una revisión de 27 casos, solo un hombre y el resto mujeres, con una edad media de 10,8 años. El 37% tenía dolor abdominal, el 33% náuseas de vómito, 26% obstrucción intestinal y el 18,5% llegó a tener peritonitis. ¿Vale? Entonces parece ser una patología bastante seria que hay que sospecharla. El tratamiento es el mismo que venimos comentando, la inversión de los hábitos y tratar la patología subyacente. En este caso, tratar alguna carencia de hierro que pueda haber y los queloides. Pasamos a la onicotilomanía y la onicofagia. Son hábitos compulsivos de erucarse las uñas en el primer caso y mordérselas en el segundo. Son comunes en niños y en adolescentes sobre todo. Como etiología, pues el estrés o la imitación incluso de algunos familiares o la transferencia del hábito de chuparse el dedo. Normalmente mordérsela se limita a una uña y erugársela pues un poco en todos los dedos de la mano. Las comorbilidades, pues una paroniquia, distrofia ungual y cicatrización longitudinal. Se suele asociar con la tricotilosis en los casos más crónicos. Puede ser un componente de los comportamientos autodestructivos del síndrome de Tourette y de Prader-Willi. Y la anoniquia, autoinducida de las uñas, fue producida por un hombre que se arrancó las uñas con alicate por no sufrir paroniquia recurrente. Y luego un poco ansiedades por la salud, que son esos miedos irracionales que no guardan relación con la realidad, pero que sí que distorsionan la calidad de vida del paciente. Pueden considerarse como miedos obsesivos. Los más comunes es la ansiedad de contaminación, a la suciedad o a los gérmenes. Estos pacientes se lavan continuamente las manos, hasta 100 veces al día, y el cuerpo también 10-20 veces al día. Luego existe el miedo a enfermar, la fobia al cáncer y a los lunares. Los pacientes que están obsesionados por examinarse en los lunares normalmente tienen fobia a sufrir el cáncer. Luego, miedo a sudar excesivamente, a ruborizarse y ansiedad general por lo que es la salud. Pasamos ya, espero no esté aburriendo mucho, es que es muy largo, a los trastornos de la alimentación. ¿Vale? ¿Por qué lo metemos aquí en psicodermatología? Son enfermedades psiquiátricas con importantes complicaciones físicas, más frecuentes en las mujeres jóvenes y su incidencia va en aumento. Aquí hay un cuestionario que podemos hacer rápidamente en la consulta para sospechar alguna de estas patologías. ¿Vale? Los criterios diagnósticos de la anorexia nerviosa es una incapacidad para mantener un peso normal o mínimo para la estatura
y miedo intenso a ganar el peso, con un índice de masa corporal normalmente menor a 17,5. Tienen que tener una percepción distorsionada del peso de la talla y la configuración corporal, y amenorrea también es otro criterio. Los criterios diagnósticos de la bulimia son episodios recurrentes y compulsivos de sobrealimentación o atracones que se dan al menos 2 veces a la semana durante 3 meses, y luego comportamientos para contrarrestar esta conducta, con vómitos inducidos o con uso de laxantes. La autoestima normalmente está afectada por el peso y la configuración corporal. La anorexia nerviosa tiene hasta un 1% de la población y la bulimia es un poco más frecuente. La anorexia es más temprana en la adolescencia y la bulimia más al final de la adolescencia, con una prevalencia mayor en mujeres. Predominan las clases sociales altas en la raza blanca. Bueno, lo que nos concierne es que son las manifestaciones cutáneas. Normalmente estos pacientes llegan con serosis y con prurito. El signo de Russell es bastante característico, que son como estas callosidades en los nudillos que salen por provocarse los vómitos de forma repetida. ¿Vale? Luego también podemos ver fenómenos de Raynaud, crocianosis o hipertricosis y pérdida de cabello. Las manifestaciones psicodermatológicas también son pacientes que suelen tener ticotrilosis o conductas autolesivas. El prurito psicógeno es un síntoma multifactorial, dermatológico, neurológico y atrógeno. Es una capacidad inmediata para inducir el prurito con medidas simples, como ver imágenes de insectos, erupciones o viendo a otras personas rascarse. Los criterios diagnósticos obligatorios para diagnosticar un prurito psicógeno: que sea un prurito sin hemateria, localizado generalizado, un prurito crónico de más de 6 semanas y que haya ausencia de otra causa somática. Comienza como respuesta a estrés. Este picor puede ser descrito como hormigueo, escorzor, ardor, sobre todo en las piernas, brazos y espalda. El rascado intenso puede inducir sensación de placer en relación con la liberación central de los opioides. La comorbilidad es el prurito nodular, que ya hemos hablado antes, la ansiedad y la depresión. El tratamiento, básicamente lo mismo que ya hemos dicho antes: los emolientes y los humectantes, antihistamínicos, preferibles los sedantes como la hidroxicina. Ahora pasamos a las enfermedades ficticias de la piel. Todas estas enfermedades tienen como común que las dermatosis son causadas por el paciente plenamente consciente. ¿Vale? Aquí existe un deseo de ocultar la causa al médico. Se distinguen de otros en los que hay una ganancia secundaria manifiesta, como el síndrome de Munchausen, el Munchausen por poder y la simulación, que veremos también después. Aquí lo importante es priorizar el por qué el paciente está haciendo eso en lugar del cómo, ¿no? Tenemos la dermatitis artefacta, que son autolesiones deliberadas sobre la piel, el cabello, el cuero cabelludo, uñas y mucosas, con negación de la autoría, ¿no? El paciente dice que eso él no se lo ha hecho. El paciente lo que desea es tener el papel de enfermo como patología esencial. Se odia a sí mismo y la culpa. Entonces aquí vemos, esto fue un paciente que se arrancó cuero cabelludo. Aquí tenemos el signo del goteo, por ejemplo, que nos indicaría que el paciente se está produciendo él mismo la lesión. Aquí era una mujer que se hacía inyecciones con polvo de talco y leche para que esto persistiera así. Aquí autolesiones sobre una marca de nacimiento. Las complicaciones de estas patologías son las posibles infecciones cutáneas, osteomielitis, fístulas, infección grave como ácido cerebral. Se han visto cosas bastante graves. Aquí hay que tener cuidado con la biopsia cutánea para evitar un diagnóstico insuficiente o excesivo. Como datos así más curiosos, decir que la pasta de diente, por ejemplo, puede inducir apariencias dérmicas inflamatorias inusuales que sugieran, por ejemplo, un linfoma cutáneo, o inyecciones subcutáneas que pueden producir lesiones más profundas que se manifiesten como vasculitis o paniculitis. La tinta se muestra como un pigmento con inflamación limitada. El talco provoca una reacción de macrófagos con células gigantes, y los aceites y grasas inyectados producen una paniculitis continua y profunda. Entonces, pues hay que tener bastante cuidado con lo que vemos en la biopsia. ¿Vale? Aquí los objetivos terapéuticos serían los mismos, ¿vale? Abordar el porqué, sobre todo el por qué presenta esta dermatitis artefacta. Luego la dermatitis simulada, pues esta se da más frecuente en niños y no daña significativamente su piel. Lo que suelen utilizar pues en maquillaje para pintarse o simular una marca. En este caso es un paciente, un niño que utilizó pegamento para simular que tenía un herpes zóster. Hay otros que utilizan medicamentos para decolorar la piel o tintes de impresión para producir un sudor decolorado. El patomimetismo dermatológico, que
Esto consiste en agravar intencionadamente una dermatosis ya existente utilizando la explicación que le ha dado su dermatólogo, ¿no?, de la génesis de esa enfermedad. Es una exageración, digamos, de la enfermedad de la piel. La dermatitis pasiva es el cese de la limpieza normal de la piel con acumulación de costras queratínicas. Se ve comúnmente en pacientes geriátricos o dementes o que sufren abandonos de sí mismos, ¿no? Sería como la forma más extrema del síndrome de Diógenes. Sobre todo se suele acumular en la parte alta del tórax, sobre la farda o como restos coagulados en las ingles. Aquí lo más importante, evidentemente, es la terapia psicológica. La simulación, sin embargo, es un comportamiento de corta duración y oportunista, ya que se hace para buscar un fin mayor, por ejemplo, una retribución, o antiguamente para evitar ir, por ejemplo, a hacer el servicio militar. Algunos pueden buscar una compensación por una enfermedad artificial, por ejemplo, supuestas quemaduras, o agravar y continuar una enfermedad que ya tengan, por ejemplo, una dermatitis industrial. Ya para ir acabando, la pseudología fantástica del síndrome de Munchausen. Es un subtipo crónico, severo y dramático de una enfermedad ficticia. Los signos más comunes son heridas no curadas, ampollas o múltiples escoriaciones asociadas con otras molestias somáticas. La enfermedad fabricada e inducida, que es el síndrome de Munchausen por poder. Estos suelen ser bebés o niños pequeños, aproximadamente una edad media de 40 meses, que los lleva la madre generalmente al hospital porque dicen que su hijo está enfermo. Y las lesiones cutáneas son uno de los 5 signos más comunes. 44% presentan sangrado y hematoma, el 9% una erupción. Los hematomas suelen estar localizados en la parte inferior de las piernas y los brazos, y nos debemos de preocupar si se localizan en la cara, en la cabeza, costados, orejas, ojos y nalgas, porque son los sitios como de castigo de los padres. ¿Vale? En este caso tendríamos que ponerlo, comentarlo con otro compañero ante la mínima sospecha y ponerlo en los servicios legales. Para finalizar, las autolesiones deliberadas. Las automutilaciones de la piel pueden presentarse en una amplia gama de lesiones: cortes, rasguños, roces, quemaduras con fuegos o químicos, inserción de cuerpos extraños debajo de la piel. Puede ser una autolesión deliberada con ideación suicida o sin intención suicida. Las más comunes con intención suicida son los autocortes de la muñeca, que ya sabemos, quemaduras y marcas de ligaduras y cicatrices. Sin intención autolítica empiezan antes de los 30 años y suelen durar hasta 12 años. Se asocian con trastornos límite de la personalidad, con algún trauma infantil, abuso en la infancia o trastornos alimentarios. Estos actos de mutilación pueden aliviar las emociones desagradables e inducir sentimientos de autocontrol, poder o euforia. Por último, ya comentar cómo el abuso del alcohol puede repercutir en algunas enfermedades cutáneas. Por ejemplo, el efecto del alcohol en el hígado puede provocar la porfiria cutánea tardía. La dermatitis seborreica es 2 veces más común en pacientes con abuso de alcohol. Se ha visto que por una afectación de la microflora cutánea. El alcohol exacerba la mayoría de las enfermedades pruriginosas de la piel. Una ingesta excesiva de alcohol se asocia con una respuesta deficiente al tratamiento de la psoriasis, por ejemplo. Infectaciones genuinas de la piel e infecciones superficiales de la piel, sobre todo por el estafilococcus aureus. Es más frecuente en vagabundos alcohólicos que en los no alcohólicos. Y luego comentar que la isotretinoína, la relación de la isotretinoína con el cambio del humor, que no hay evidencia suficiente para confirmar esta relación, pero sí es verdad que se aconseja pues, que haya una entrevista en cada visita, lo diré, que hagamos preguntas sobre los posibles cambios de humor que estén sufriendo los pacientes en cada visita que tengamos con ellos. Gracias y espero no haber aburrido mucho. Luego comentamos un poquito de eso.